Los atributos de Dios. Conoce más de lo que Dios es y lo que lo define en esencia e infinita perfección. Estás en tu programa Nuestro Diario Vivir con la serie ¿Quién es Dios? Atributos, rasgos, carácter, esencia de lo que Dios es. Quédate aquí los próximos 60 minutos y no te pierdas lo que Dios tiene para decirte. ¿Qué tal, estimados amigos que nos acompañan en esta noche? Dios les bendiga grandemente en este día y siempre. Es un placer poder estar con ustedes en esta hermosa noche, ¿verdad? Hoy es viernes 16 de agosto del 2024 y el día de hoy aquí en su programa Nuestro Diario Vivir veremos otro de los atributos que definen la divinidad de Dios. Mi nombre es Marcos Baltasar y estamos aquí desde la cabina de radio. Por si usted gusta mandar un mensaje de WhatsApp, lo puede hacer aquí al número 753-100-7754. Repito, mensaje para WhatsApp 753-100-7754, o si quieres comunicarte audiblemente lo puedes hacer también aquí a la cabina al número 753-53-71701. 753-53-71701 o directamente al número de un servidor al número 753-140-5111. 140-5111 y con gusto le atenderemos su llamada. También puedes entrar directamente por medio de la página web aquí a Radio Vida a www.radiovida1051.com. Repito la página web www.radiovida1051.com, o también en las plataformas de podcast como Spotify y otras. También estamos por ahí. Si usted gusta puede ver las programaciones que tenemos ahí en diversas cosas, no solamente el programa Nuestro Diario Vivir, sino toda la programación de aquí de su estación favorita Radio Vida. Bien, pues les invito a tomar lápiz y papel, celular o tableta, que ya vamos a comenzar con otro de los atributos que caracterizan a nuestro único y verdadero Dios. Recordemos que todos los atributos de Dios son infinitos y perfectos en todo el sentido de la palabra. Pero antes de comenzar con el atributo de la justicia de Dios, quiero enfatizar algo a manera de introducción. Estamos en tiempos difíciles, usted lo sabe, en cuanto a la comprensión bíblica en nuestra sociedad. Hace aproximadamente 2 siglos atrás se tomaba en cuenta la palabra de Dios para todo. De hecho, en nuestro país vecino, Estados Unidos, tiene menos de un siglo que los juzgados y las cortes del gobierno dejaron de poner la mano sobre la Biblia y prometer decir la verdad y nada más que la verdad. Lo que quiero enfatizar sobre esto es que el temor a nuestro soberano Dios se está perdiendo cada vez más. De manera que pasan los años y vemos que las nuevas generaciones, en su mayoría, no conocen realmente quién es Dios. En las escuelas, hablando en el contexto estadounidense, dejaron de enseñar la palabra de Dios. No se diga aquí en México, ni siquiera se ha enseñado, y cuando se ha enseñado, pues se ha hecho de la manera errónea, no correctamente. Y todo esto porque poco a poco han cambiado las leyes establecidas por Dios. Esto es una verdad, esto es una realidad. Y cambiaron las leyes de Dios por otras leyes establecidas por el hombre, dando lugar primeramente a sus placeres personales antes que vivir como nuestro Creador lo ha determinado. De manera que nuestra sociedad ha cambiado grandemente el concepto bíblico sobre quién es Dios verdaderamente. Y creo que es sumamente necesario dar a conocer públicamente las verdades que la palabra expresa sobre quién es Dios. Es por eso la necesidad, querido amigo, querido radio escucha, de expresar públicamente quién es Dios y de esta manera poder apegar a las escrituras, poder apegarse a las escrituras y a nuestro diario vivir también conforme a lo que Dios ha establecido. Esta noche estaremos viendo que Dios es justo. Este es un atributo que Dios tiene. Él es en su esencia justo.
Así como es infinito, así como es bondadoso, así como es misericordioso, también es justo. Él tiene que ejecutar su justicia. Permítame comentar algo rápidamente antes de comenzar y entrar en materia. Por ejemplo, nosotros tenemos un concepto de Dios y sabemos que los atributos de Dios uno de los atributos de Dios es el amor, la misericordia, la bondad. Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es fiel, Dios es perfecto, pero, querido amigo, también es un Dios justo. De manera que Él hace justicia también, y todos los atributos los ejecuta de toda manera, de manera que perfectamente los ejecuta. Por ejemplo, un ejemplo. Si decimos que Dios es bueno, vamos a poner a un juez. Tenemos a un juez en una corte que va a sentenciar a una persona que se ha portado muy mal, ha matado a personas, ha hecho tremendas cosas en este mundo, en esta sociedad. Y se pone con este juez. Bueno, es encarado a este juez. De manera que este juez es bueno, es amoroso, es misericordioso, pero es un juez. ¿Usted qué veredicto cree que le va a dar por ser amoroso, por ser misericordioso? ¿Será que va a perdonar ese pecado a este hombre que ha cometido homicidio? ¿O que ha cometido diferentes tipos de penalidades, infrayendo la ley de Dios, infrayendo la ley puesta sobre la tierra? ¿Qué haría este juez? Si es un juez bueno y justo, obviamente este juez va a dar un veredicto de acuerdo a lo que se merece. Y así es Dios, querido amigo. Vamos a ver más adelantito cómo es esto, que Dios también tiene que impartir su justicia porque es un Dios justo. Dice, vamos a entrar en materia con la justicia de Dios. En la Biblia encontramos en Deuteronomio 32:4, lo voy a repetir otra vez por si gusta usted apuntarlo, o si no tiene tiempo de leer su Biblia hoy, puede leerla más tarde, mañana. Es Deuteronomio 32:4 y dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Las palabras de este pasaje describen correctamente lo que la Biblia enseña en cuanto al carácter de Dios como un Dios justo. Su obra, querido amigo, es perfecta. Todos sus caminos son rectos. Él es verdad, no hay en él iniquidad. Es justo y recto. Cabe mencionar, querido amigo, que así como en todos sus atributos, la justicia no es algo que Dios tiene. La justicia es algo que Dios es. Es decir, la justicia no es algo externo a Dios, a lo cual Dios debe conformarse. Y lo repito esto muchas veces para que quede claro que Dios es parte de todos los atributos que estamos nombrando, es parte de su esencia, parte de su ser. Dios es justo absolutamente y perfectamente justo. Un comentario bíblico de J. Oliver Boswell dice que Dios es justo. Es una verdad. Cuando dice que Dios es justo, es una verdad derivada de la definición de su santidad. La palabra hebrea satio significa recto y la palabra griega dikaios significa derecho. Ambas palabras expresan su justicia. Hablan de un Dios santo. Decir que Dios es justo es decir que hay integridad en Dios. Vemos que la Escritura, la palabra injusticia e iniquidad son las mismas palabras. De modo que la persona inicua es una persona moralmente no recta. Así que al decir que Dios es justo, decimos que Dios es moralmente recto. Wayne Grudem define la justicia de Dios de la siguiente manera. Estoy poniendo nada más ejemplos, espero no enredarlo, para comprender y llegar a comprender. Más adelante vamos a explicar un poquito más claramente. Pero vamos a escuchar los comentarios de estos hombres. Wayne Grudem dice que la justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Considerando esta última definición de la justicia de Dios,
vamos a observar un versículo bíblico que apoya esta definición de este hombre, Gruden. Génesis 18, 17 al 26 dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Versículo 24. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Esto lo está diciendo Abraham a Dios, ¿verdad? Reclamándole que por qué iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Dios le dice que si hay un justo, pues se abstenería de destruir Sodoma y Gomorra. Y dice el versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Querido amigo, Dios es un Dios justo. Por tal razón Él nunca evade su justicia. Más bien tiene que ejercer su justicia cuando hay injusticia, pero siempre obra en misericordia también. Aquí tenemos a Abraham suplicándole a Dios que no destruya Sodoma y Gomorra por amor a los justos que se encontraran ahí, con la esperanza que si hubiera 50 justos, pero no hubo absolutamente ni uno. Resulta ser que la injusticia estaba a flote en estas dos ciudades. Pero no hubo resultado, ¿verdad? De manera que no se encontraron tales justos. Pero lo que vemos en esta narración es que, número 1, Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto. Y esto lo decía el versículo de Deuteronomio. Y dice: ¿acaso Dios no ha de hacer lo que es justo? Él siempre actuará de acuerdo a lo que es justo. Si vemos el Salmo 11:7, dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. Por un lado tenemos a Dios considerando la vida de Abraham, su siervo, y dice: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Por tal razón Dios hará cumplir su promesa en Abraham. Lo que le espera a Abraham es bendición. Sin duda parece ser algo justo. Por otro lado, tenemos a Sodoma y a Gomorra. Un clamor se levanta contra esos pueblos y vemos que el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Por tal razón Dios hará venir su castigo sobre ellos. Lo que le espera a Sodoma y a Gomorra es maldición. Sin duda parece ser algo justo. También Abraham como Sodoma y Gomorra están ante el juicio de Dios. Uno le dio bendición y a otro maldición, de acuerdo a lo que estaba pasando. Entonces, querido amigo, ¿qué es el juicio? Juicio es la aplicación de la justicia a una situación moral favorable o desagradable. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Esto dice el versículo 25 de Génesis 18. Si la Biblia enseña que Dios es moralmente recto, entonces Dios no aceptará actos morales incorrectos o actos moralmente incorrectos. Ni mucho menos participará de actos moralmente incorrectos si la Biblia enseña que Dios es moralmente recto. Dios es justo, Dios es recto, Dios es perfecto, hermano, amigo, compañero que me escuchas, radio escucha. Entonces, si Dios obrará en perfecta rectitud ante todo juicio, que Dios actúe de acuerdo a lo que es recto, aplica que Dios en su justicia, trate a las personas conforme a lo que se merecen. Esto es la justicia impartida
correctamente. Ahora, la interrogante es esta. En la mente y corazón de Abraham, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Abraham le estaba diciendo eso. Oye, aquí en Sodoma, en esta ciudad de Sodoma y en esta ciudad de Gomorra, se encuentra mucha gente. La ciudad estaba completamente habitada, ambas ciudades. ¿Destruirás a todos, Dios? Para nada, eso parece ser algo justo. Así que después de plantear una suposición, Abraham tiene por seguro que Dios no haría semejante cosa. Dios es justo, claro. Él no destruirá al justo con el malvado. En otras palabras, Dios no daría al justo lo que no merece, como tampoco dejaría al injusto sin lo que merece. Si Dios destruyera por igual a justos como injustos, los estaría tratando de la misma manera, pero Dios es justo. Esto es lo que queremos enfatizar, querido amigo, querido radioescucha. De manera que dice el versículo, ¿no ha de hacer lo que es justo Dios? El Salmo 19:9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todos justos. Todos sus juicios son justos. Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es recto. Si vamos al Salmo 92:15, dice, Jehová mi fortaleza es recto y en él no hay injusticia. ¿Quién determina lo que es recto y justo? Es la pregunta. Y con esto vamos a ver el siguiente énfasis. Dios mismo es la norma final de lo que es recto. Dios dice lo que es justo y declara lo que es recto. Isaías 45:19 dice, yo el Señor hablo justicia y declaro lo que es recto. Aquí tenemos a Dios estableciendo su justicia y su rectitud. Si Dios es la norma final de la justicia, no puede haber norma fuera de Dios para pedir la rectitud o la justicia. Recuerdan que cuando hablamos de una norma, estamos hablando de algo establecido por Dios. Comentamos hace un momento, a manera de introducción, que Dios desde la creación del mundo ha establecido sus normas divinas ante su creación. Él le ha dicho al mar, detente. Él le ha dicho al sol, aquí estate. Él ha dicho, haga aire para respirar. Él ha hecho al hombre del polvo de la tierra. Él ha establecido todas sus normas sobre la tierra y estatutos. Pero la gente ha cambiado las normas. No puede cambiar las físicas, pero sí ha cambiado las normas, las leyes de Dios. Las normas que van de acuerdo a lo que conviene y le conviene al hombre, y ha dejado a un lado a Dios, como muchas leyes. Y vemos que hace 200 años, querido amigo, aproximadamente se están haciendo a un lado cada vez más estas leyes que Dios ha establecido en su palabra. Y los que tratan de engañar sobre las normas de Dios no lo hacen de la manera correcta, y esto es equivalente a no saber nada del Dios verdadero de las Escrituras. Entonces surge la pregunta para las personas que quieren seguir a Dios, al Dios verdadero del cual da testimonio la Escritura. ¿Cómo podemos seguir a Dios y sus leyes, sus normas? La pregunta es, ¿cómo podemos saber lo que es justo? Bueno, pues justo es lo que se conforma al carácter moral de Dios. Esto es lo que el hombre debe seguir, lo que se conforme al carácter moral de Dios. En el versículo 21 encontramos estas palabras: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, yo lo sabré. Pareciera que Dios está diciendo, yo mismo voy a constatar si es verdad lo que dicen ellos. Ahora, al leer esto, consideremos dos cosas importantes. No podemos creer que Dios desconocía lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, porque Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Él es un Dios que conocía los pecados de Sodoma y Gomorra, como conoce el tuyo y el mío. Pero quería demostrar su justicia para con ellos. Dios no delibera en su juicio por ocasiones o demandas de los hombres. Él no determina lo justo o lo injusto a la luz de una ley por encima de sí mismo, porque Él es recto. Por lo tanto, Él no delibera conforme a su propio carácter, a su propia naturaleza. ¿No es acaso Dios un Dios santo?
Esta es la forma más práctica de poder reconocer la justicia de Dios, querido amigo. Dice A.W. Tozer: cuando la justicia confronta una situación moral en un hombre, mujer o joven o cualquiera moralmente responsable, justifica o condena a esa persona. La justicia divina confrontó la situación moral de Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo fueron encontrados? Culpables. Ezequiel 16:49 dice: he aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron allá ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. El versículo 50 dice: y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Este es Dios hablando. ¿Cuál fue la norma empleada para el juicio de Sodoma aquí? Dios mismo fue la norma. Cometieron abominaciones delante de mí, dice. Moralmente fueron encontrados en iniquidad, no eran rectos, eran un pueblo injusto. Dios había dicho a Abraham: si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Tal vez tú no estés familiarizado con este relato, tal vez no hayas leído la palabra de Dios. Si es por primera vez, pues es algo nuevo para ti, pero sin duda es algo importante que debes de saber. Imaginen ustedes, hermanos, compañeros, amigos, las ciudades Sodoma y Gomorra no eran ciudades tal vez como la Ciudad de México en habitantes, pero eran ciudades grandes y Dios no pudo hallar ni siquiera 50 justos. Estaba en una situación desordenada de acuerdo a las normas de Dios. Sodoma cometió abominación delante del Señor. Y hermanos, compañeros, nuestra ciudad no está muy lejos de esto. ¿Cuál es la norma divina? Es la pregunta. Primera de Corintios 6:9, fíjense lo que dice. Lo voy a volver a repetir. Primera de Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí tenemos a Pablo hablando, describiendo, pero inspirado por el Espíritu Santo, lo que Dios va a hacer. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí tenemos una lista de cosas, acciones y actitudes que Dios aborrece. Por si te estás preguntando, ¿estaré haciendo mal en mi comportamiento? Bueno, pues si hay una de estas listas que tú estás haciendo, pues no eres participante del reino de Dios. ¿Estaré haciendo mal en mi comportamiento? Bueno, pues si estás practicando de fornicaciones, de idolatría, adorando a dioses ajenos, si estás cometiendo actos de adulterio fuera del matrimonio, si estás participando con los afeminados y los que se echan con varones, hablando de hombres con hombres, pues si estás practicando con los ladrones, estás participando, con los ladrones, los ávaros, los borrachos, con los que maldicen. Estos son los que dicen malas palabras, ¿verdad? Los maldicientes, como groserías, que son maldiciones. Bien, pues si estás participando con ellos, dice que les gusta estafar la norma de Dios, dice que estos no pueden heredar el reino de Dios. Esto es una verdad, querido amigo. Mi intención no es espantarte, mi intención no es juzgarte, mi intención no es atacarte en ningún aspecto. Simplemente estoy compartiendo el mensaje de Cristo, el mensaje de la palabra de Dios. Y todo dice que si el que esté participando de esto, pues no puede heredar el reino de Dios. Y todo lo que no entre en el reino de Dios en un tiempo será juzgado, aunque por un tiempo cambien estas leyes los hombres y puedas vivir como quieres en este tiempo. Dios hará justicia como lo hizo con Sodoma y Gomorra algún día, no muy lejano. De manera que si tú estás practicando cualquiera de estas cosas, te animo a dejarlas y creer en lo que Dios dice en su palabra.
La norma divina dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 6:23. Apúntalo si gustas, memorízalo y chécalo en tu Biblia. Romanos 6:23. La norma divina dice que el alma que peque, esa morirá. Pero en el versículo 21 hay un pero tras la sentencia a muerte del pecador. Este dice en Ezequiel 18:20 y 21. Y antes de considerar lo que viene después del pero, recordemos que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto. Y Dios mismo es la norma final de lo que es recto. Pero esto lo veremos después de este corte. No se vaya, que enseguida regresamos con usted. Dios le bendiga. No le cambie, por favor, que está bueno. Muy bien, ya estamos aquí de regreso con ustedes una noche más en su programa Nuestro Diario Vivir. Mi nombre es Marcos Baltasar y estamos aquí desde la cabina de radios. Por si usted gusta mandar un mensaje de WhatsApp, lo puede hacer al 753-100-7754. 753-100-7754. O si quieres comunicarte a la cabina por vía telefónica, bueno, pues también te podemos audiblemente, puedes hacerlo al número que está en cabina, al 753-53-717-01, o también directamente al número de un servidor, al 753-140-5111, y con gusto te atenderemos. 140-5111. Bien, pues también puedes entrar a la página web, también www.radiovida1051.com. Vuelvo a repetir, la página web www.radiovida1051.com, y también a las plataformas de podcast, y estamos también próximamente también en YouTube, y seguimos adelante, ¿verdad? Bien, pues decíamos antes del corte que hay un pero en este versículo. En el versículo 21 de aquí de Ezequiel 18. En el versículo 21 dice: pero recordemos también que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto. Dios mismo es la norma final de lo que es recto. Un comentario del pastor Salvador Gómez de la Iglesia Bíblica de Nuestro Señor Jesucristo allá en República Dominicana dice que la única norma de justicia que la humanidad puede seguir confiadamente es la Sagrada Escritura. No hay otra norma establecida por Dios más que su Escritura. El Dios de justicia creó al ser humano con la encomienda de ser justos como es su Creador. Pero después del pecado de Adán y Eva, todo cambió y Dios desaprueba al hombre, tachándolo de injusto. Como vemos el comentario de Salvador Gómez, él especifica que antes del pecado el ser humano era considerado justo. Pero después de Adán y Eva que pecaron, todo cambió. Ahora el ser humano está tachado como injusto. De manera, querido amigo, que si tú pensabas que por ser bonito, alegre, cariñoso, ya somos justos, pues déjame decirte que esto es mucho más grande que eso. Vemos que dice que el Salmo 14 sobre este tema dice: y no pretendo ser pesimista, querido amigo, ni mucho menos estoy juzgando a nadie, como lo comentaba hace un momento. Lo que sí estoy haciendo es dando a conocer lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras en cuanto a cómo es que somos nosotros, los seres humanos, después del pecado que se presentó en toda la humanidad. Y este es el mensaje importante que debes de saber, porque hay una mala noticia que ha pasado en el mundo, pero ciertamente hay una buena noticia que Dios tiene para ti. De manera, querido amigo, que la necesidad que tenemos de creer verdaderamente en Jesús es importante, porque solamente creyendo en Él es que las personas podemos ser salvadas de ese terrible estado en el cual nos encontramos sin Cristo. Porque si no tienes a Cristo, el mensaje de la palabra es que habrá una condenación para todo aquel que no crea y que no reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Esto es una realidad, querido amigo. Veamos qué dice el Salmo 14 sobre el estado en que se encuentra toda la humanidad. Por favor, dice el Salmo 14, 1 al 6.
Dice, esto es hablando Dios por medio de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una. Se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Versículo 5. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con las generaciones de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. No hay otra esperanza. No hay otra esperanza, querido amigo. Pero lo cierto es que la evaluación que Dios ha hecho respecto a la humanidad es verdaderamente preocupante. Querido amigo, la familia es importante. Querido radioescucha que me estás sintonizando en esta noche, Dios ha hecho un análisis. Dios ha hecho evaluaciones, Dios ha diagnosticado al hombre y de manera que lo que describe es preocupante. Vemos que es preocupante. No sé si tú lo has estudiado de esta manera o no te han enseñado sobre este texto, si es que has estudiado la Biblia algún día, pero lo cierto es que seguramente te impactará lo que este texto dice. Vamos a usar la analogía de un doctor en las palabras del apóstol Pablo allá en Romanos 3. Cuando Pablo cita precisamente esta parte del Salmo 14, expresa algo muy importante. Por favor, acompáñame si tiene una Biblia con usted o si va camino a casa, apunte el versículo como le comentaba hace un momento, o cuando llegue a casa lo puede analizar o pregunte a alguien que sepa un poco de la Biblia o más y póngase a dialogar ahí sobre de esto que es sumamente importante. Dice Romanos 3, versículo 9 en adelante. Aquí vemos el diagnóstico es que todos han pecado. Cuando decimos todos, nos referimos a toda la humanidad entera. Vamos a dar lectura al versículo 9. Dice, ¿entonces qué? Pablo hablando, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Que quiénes? Bueno, que los judíos y que los gentiles y que toda la humanidad. ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. El apóstol Pablo, citando el Salmo 14, habla sobre el diagnóstico que Dios ha hecho sobre la humanidad. Y lo que describe es impresionante. Primero dice que no hay justo ni siquiera uno. Y el versículo 11 dice que no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios verdaderamente. Todos se han desviado, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Y aquí viene lo más desagradable para nosotros, queridos amigos, en cuanto al diagnóstico de Dios. Y esto lo dice la Biblia, lo dice Dios, no nosotros. Dice, pero lo cierto es que una verdad que Él describe sobre el hombre es que Dios ha analizado al hombre y ha llegado a la conclusión que la boca del hombre es como un sepulcro abierto. ¿Cómo es un sepulcro abierto? ¿Es algo agradable? Yo creo que todos quisiéramos estar lejos de ese sepulcro. Bueno, pues Dios ha analizado la garganta del hombre y ha visto eso. Haga de cuenta que es como un doctor que saca su lámpara cuando vamos a consulta. Usted recuerda, ¿verdad? La mayoría hemos experimentado esto. Es como cuando uno va al doctor y el doctor saca su lámpara y nos dice, a ver, abra su boca. Y nosotros abrimos la boca, saque la lengua, diga, Bueno, pues Dios ha examinado la garganta del hombre y ha llegado a la conclusión que su garganta es como un sepulcro abierto. Y su lengua es engañosa
No hay verdad en ella. ¿Usted conoce a alguien, alguna persona que diga mentiras? ¿Conoce a alguien que diga maldiciones o groserías? Bueno, pues el diagnóstico de Dios es que bajo sus labios se esconde como un veneno de serpientes, que lo cual hace que su boca está llena de maldición y amargura. ¿Usted conoce a alguien que hable chismes? ¿Que divulgue a alguien? Sus pies se apresuran para derramar sangre, dice, y destrucción y miseria. Esto es lo que hay en sus caminos, dice Dios. No han conocido la senda de paz. Todo el tiempo los países están en guerras. Bueno, esto no lo dice necesariamente el versículo, pero lo estoy compartiendo con ustedes. ¿Acaso no han visto las guerras que ha habido? Todo el tiempo hay confrontación entre países queriendo ganar el poder uno al otro. Esto es cierto, porque no hay temor de Dios delante de los hombres. Y dice Romanos 3:13, sigue diciendo el versículo, y vamos a citar Romanos 3:13 en adelante, dice: sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Versículo 15, sus pies son veloces para derramar sangre. 16, destrucción y miseria hay en sus caminos. 17 y 18, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Oh, querido amigo, esta es la descripción exacta que Dios ha definido en cuanto a su creación, la cual era perfecta antes que hubiera llegado al pecado, pero ahora corrompida por ese pecado de la desobediencia de Adán y Eva. El pecado trajo consigo la realidad personal de un corazón injusto y la realidad social de un reino de injusticia. Pero Dios reveló en su palabra al ser humano una solución para su injusticia. Este Dios justo juzgará algún día, pero este es un Dios amoroso, un Dios bondadoso que está dando una solución para que no vayan a una condenación toda la humanidad. Dios mismo ha dado solución para este problema, y es por esto mismo que estoy aquí en este programa, para darte a conocer lo que hay en el mundo y lo que Dios te ofrece para que no seas juzgado el día que Él mismo juzgue a la humanidad. Ezequiel 18:21 nos dice en su palabra: pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ahora, ¿quién puede hacer esto? También es un poquito difícil, pero vamos a ver lo que Dios hizo también por esto. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas, por la justicia que ha practicado vivirá. Versículo 23. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Aquí la palabra impío se refiere a alguien que no conoce de Dios y ni quiere nada con Dios. Y dice Dios: ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío, del que no quiere nada conmigo? No, declara el Señor Dios, y no es que se aparte de sus caminos y viva. Arrojen de ustedes todas las transgresiones que hay cometido y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque han de morir, casa de Israel. Esto es Antiguo Testamento hablándole al pueblo de Israel. Sin embargo, está profetizando lo que había de venir. El antiguo teólogo llamado Anselmo dijo: ¿cómo perdonas al malvado si tú eres justo, supremamente justo? ¿Cómo puedes tú justificar a un hombre malvado y seguir siendo justo? Le está preguntando a Dios. Ciertamente este parece un razonamiento aceptable. Es una muy buena pregunta. Recordemos que Dios es infinitamente inmenso, infinitamente bondadoso, pero también infinitamente justo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo puede Dios perdonar al malvado y seguir siendo un Dios justo? Es una muy buena pregunta. Cuando Dios envió a Cristo como sacrificio para llevar el castigo del pecado, lo hizo para así demostrar su justicia en él. Es importante esto, escuche. Y esto es lo maravilloso que Dios hace, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo vino a morir por nosotros para que no seamos condenados. Ya vimos el diagnóstico de Dios sobre la humanidad. No hay ni un justo, ni siquiera uno.
No hay quien haga lo bueno, todos se han desviado. Por el pecado se ha corrompido la humanidad. La única manera de salvarnos es Cristo, porque nosotros ya estamos condenados a muerte por el pecado que hay en nosotros. Pero Cristo se ha presentado y ha venido al mundo para que la justicia de Dios caiga sobre él. Qué amoroso es Dios con nosotros, tú y yo, de manera que al caer la justicia de Dios sobre Cristo en la muerte, en la cruz del Calvario, tú y yo somos perdonados si creemos en Él. Él ya hizo lo que tenía que hacer, ahora depende de ti, de mí, el creer en Él y entregar nuestra vida para tener una vida y no ser juzgados por el pecado que tenemos. Dice Romanos 3, 21 al 24, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Y dice el versículo 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Permítame explicarle un poco a lo que estos versículos se refieren. Espero en Dios se pueda entender de una mejor manera. Dios ha diagnosticado que toda la humanidad somos pecadores y por lo tanto culpables. Todos. De manera que como somos culpables ante Dios, seremos juzgados y el pago de nuestros pecados es la muerte. Esto es una realidad. Somos culpables. Ahorita estamos viviendo una vida. Dios derrama su gracia común para buenos y malos. Estamos revueltos, ¿no? Los que creemos, los que no creemos. Pero te está dando oportunidad para que tú puedas y tengas la oportunidad todavía, aún estando en vida, tú puedes decidir o puedes rogarle a Dios que te perdone, te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Es la oportunidad que tienes, porque llegará ciertamente un día que seremos juzgados. Y el que no esté en Cristo irá a una condenación eterna. Y la palabra habla sobre eso, pero no es el tema, no quiero desviarme del tema a dónde vamos. Entonces, somos culpables delante de Dios y el pago del pecado es muerte. Dios ya dio el veredicto final, merecemos la muerte todos. En otras palabras, Dios ya ha declarado que todo aquel que en quien no se encuentre en comunión con Cristo y en unión con el Espíritu Santo será condenado eternamente, porque todos somos pecadores y vamos directo a una condenación eterna. Se refiere a la separación eterna de Dios. Recordemos que la palabra muerte es un estado de separación con Dios. Pero Dios, en su misericordia y su amor, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, no se enfrenten a este juicio antes que pase eso. Es decir, antes que tú te encuentres en el cuerpo y espíritu en presencia de Dios, Él ha mandado a su propio Hijo a dar su vida en este planeta, en esta tierra, en este mundo, como tú lo quieras llamar. Y Jesús ha venido con un solo propósito: a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Pero esto no se da por automático. Tú tienes que creer en Él y entregar tu vida a Él y vivir para Él, para que así puedas vivir para Él y con Él por la eternidad. No pienses ni poquito así que si tú dices estar en Cristo, pero no vives en Cristo y en comunión con Dios, tú vas a estar en comunión toda la eternidad con Él. Se empieza desde aquí, querido amigo. Empieza tu comunión con Cristo hoy mismo, para tener esa vida eterna al lado de Cristo. Jesús ha venido con un solo propósito: a morir para que la gente, cualquier persona que crea en Él verdaderamente, sea salvado de esta condenación eterna. Y esto es solo por medio de la fe. La fe. Recordemos qué es la fe. ¿Recuerdan y saben qué es la fe? Permítame recordarles. Dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, nosotros creemos por fe que Él está y Él se hace presente. El mundo dice ver para creer, pero Dios dice cree y verás. No es por lo que hagas, no es
por las obras, las buenas palabras, las buenas cosas que hagas, por lo que tienes la salvación, sino que la salvación es por la fe puesta en Cristo Jesús. Solamente la salvación no se puede comprar. No podemos hacer nada. La salvación es gratuita, pero exclusivamente para aquellos que ponen su fe en el Hijo de Dios, Jesucristo el justo. Dice Romanos 3, 21 al 24, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley de los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Solamente Cristo nos puede redimir de nuestros pecados. Estimado Radio Escucha, solamente por medio de Cristo es como podemos ser justificados ante Dios. Solamente por medio de la fe en Jesucristo. Vuelvo a repetir el versículo 24, siendo gratuitamente justificados por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y termino con el versículo 26, esta cita, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De manera que este juez, querido amigo, es el que va a juzgar, pero también el que hace justo al injusto. Cuando Cristo murió para poder pagar la pena de nuestros pecados, mostró que Dios es realmente justo, porque el efecto aplicó castigo apropiado al pecado. Él no pasó por alto el pecado. Cristo pagó por nuestros pecados, adelantando, ¿verdad? Pero exclusivamente por lo que pongan la fe en Él. El que ponga la fe en Él vivirá. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo pagó el precio del pecado, así Cristo satisfizo la demanda justa de Dios al ocupar nuestro lugar en el madero. Qué inmensa obra de gracia y misericordia fue aplicada en la vida de este ser humano, 100% hombre, 100% Dios, Jesucristo el justo. Esto es algo verdaderamente sorprendente, querido amigo. Por tanto, no desprecies su sacrificio. Ya no habrá otro sacrificio más para saldar la deuda. El que cree en Él queda absuelto de la justicia de Dios, justificado por Cristo, y no será juzgado, sino que pasará de muerte a vida. Y este es el mensaje para ti. ¿Quieres vivir o quieres ir a una condenación? Juan 5:24 dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que la ha pasado de muerte a vida. Si desprecias al que murió por ti, cuando venga a Él por segunda vez, tú serás juzgado directamente por Dios. Y ya no habrá más misericordia, porque despreciaste la bondad, la gracia y el amor que tiene hoy para ti. De esta manera, Él muestra su misericordia, su bondad. Pero Él tiene que cumplir con su justicia también, porque es un Dios justo. El que no crea en Cristo, le será aplicada la justicia de Dios sobre él. De manera, querido hermano, dice A.W. Tozer, cuando Dios mira a un pecador que ha recibido el perdón al creer en Jesús, no ve la misma situación moral que cuando mira a un pecador que sigue amando su pecado. Cuando Dios mira a un pecador que sigue amando su pecado y rechaza el misterio de la expiación, la justicia lo condena a muerte. Cuando Dios mira a un pecador que ha aceptado la sangre del pacto eterno, la justicia lo sentencia a vivir. Y Dios es justo al hacer ambas cosas. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, querido amigo, un día el juez del universo ejecutará un juicio final donde todos darán cuentas ante Él. Esto es inevitable.
Así que arrepiéntete y vive poniendo tu fe en el Hijo de Dios. Por su fe, el Hijo de Dios, pon tu fe en el Hijo de Dios y deja que Él quite de ti todas las transgresiones que has cometido y que ponga en ti un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Deja de confiar en tus obras y confía solamente en Cristo y su justicia perfecta. Confía que todo por Él fue hecho y espera de Él la salvación de tu alma. Es el regalo de la vida eterna. Este atributo de la misericordia de Dios lo veremos la próxima semana, que es el que sigue, pero hoy pues hemos visto la justicia de Dios. Mi nombre es Marcos Baltasar. Le recuerdo, si usted gusta mandar un mensaje, pues lo puede hacer aquí a cabina al 100-7754 con área 753 o directamente al número de un servidor al 753-140-5111 y con gusto le atenderemos. 753-140-5111. Bien, pues nos vemos próximo viernes 8 de la noche. También te hago la invitación, si usted gusta asistir a nuestros servicios dominicales u otros estudios que realizamos estudiando la palabra de Dios, pues comunícate al número de un servidor, mismo teléfono que te acabo de comentar, 753-140-5111, y le damos seguimiento a tu necesidad. Tenemos 2 localidades donde nos congregamos, en Guacamayas y Flor de Abril, pero pronto estaremos también expandiéndonos por acá, por Lázaro Cárdenas, si Dios nos permite. Ha sido un placer poder llegar hasta usted por este medio. Síganos sintonizando todos los viernes en punto de las 8 p.m. por esta su estación favorita, 105.1 Radio Vida. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Los atributos de Dios nos permiten conocerle y afirmar sus decretos en nuestro corazón. Hoy hemos concluido un programa más de nuestro diario vivir. Que la paz de Cristo more siempre en sus corazones. Los espero próximo viernes 8 en punto por Radio Vida 105.1 FM.